La información básica que tenemos en principio en esta técnica de aplicación de la técnica de compresión del cronograma mediante la intensificación de recursos, es el término más importante aquí, tiene que ver con que tenemos una serie de actividades para este proyecto con sus actividades precedentes y tenemos un tiempo de duración normal para este proyecto. Pero el proyecto se quiere terminar lo antes posible. Vamos a ver primeramente en cuánto tiempo se propone acá utilizando estos tiempos y se tiene otra probabilidad. Este es el costo aproximado de este proyecto, 94 millones de guaraníes. Desarrollar el proyecto en condiciones normales, pero mediante un análisis se pudo saber que el proyecto se puede intensificar y terminar en menor tiempo. Estos tiempos están en semanas, lográndose así también un incremento mínimo de costos, lo mínimo posible, pero suma, por supuesto, un poco más que las condiciones normales, 133 millones de guaraníes. Acá vamos a plantear entonces ver cuál es la conveniencia de desarrollar este proyecto mediante la técnica de intensificación de recursos. El tipo de precedencia que vamos a utilizar es el tipo de precedencia fin-inicio, es decir, cada actividad precedente debe estar finalizada antes de continuar con la actividad posterior. Eso es lo que dice ese tipo de precedencia. Las dos cuestiones a resolver, antes que nada. La primera es que cuánto tiempo o cuánto tendría de costo adicional el proyecto en caso que se desarrolle en tiempo acelerado. Eh, lo único que acá tenemos que hacer es una resta. Esto, por supuesto, estaban miles de guaraníes. Nosotros acá ya le ponemos las cifras, verá los tres ceros que faltan y restamos. El presupuesto en tiempo normal es 94 millones. En tiempo acelerado es de 133 millones. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia y encontramos de que la diferencia o costo adicional es de 39 millones de guaraníes. Ahora vamos a ver si vale la pena esos 39 millones de guaraníes y cuánto tiempo vamos a ganar. Aquí entonces vamos a borrar esto y dice la pregunta, ¿cuánto tiempo se ganaría si el proyecto se desarrolla en tiempo acelerado por medio del método de intensificación de actividades? Convendría, vamos a ver esto entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el proyecto de la red mediante la técnica CPM o puede ser también diagramas de precedencias, ¿verdad? Puede ser cualquier método, podemos utilizar para variar también el diagrama de precedencia, pero vamos a hacer ya por medio del método CPM o método de la ruta crítica. Entonces, nuestra referencia es esta, nosotros vamos a tener un nodo inicial, el método CPM es esto, ¿verdad? Método de la ruta crítica. El camino crítico. Aquí esta referencia tiene que ver con una simbología. El método del camino crítico. Esta simbología entonces tiene un nodo inicial, la primera fecha de inicio, de término, y aquí más bien miremos de esta perspectiva. La primera fecha de término, la última fecha de término, las holguras libres de cada actividad, es decir, si hay tiempos libres para la actividad en cuestión, porque nosotros podemos tener varios caminos dentro de ese camino crítico, dentro de este diagrama del método del camino crítico. En la parte superior se pone el código de la actividad, en la parte inferior la duración de la actividad. Entonces, la primera actividad, vamos a hacer primeramente el diagrama con programación en tiempo normal. Voy a aumentar un poquito ahí la letra.
y tenemos que A no tiene precedencia, motivo por el cual va a iniciar, esto va a ser el inicio, ¿verdad? Parte de ese nodo inicial, la actividad A, y tiene una duración de 4 semanas de duración. Finaliza en el nodo, eh, vamos esto es nada más la codificación del nodo. Esto puede ser también un número, puede ser una letra china, etcétera, pero aquí nada más este es para ordenar el gráfico. Acá no tiene incidencia el código del nodo para el cálculo del tiempo. Vamos a poner el nodo final y este método establece que para calcular la primera fecha de término se toma la primera fecha de término de la actividad anterior, esto no tiene precedencia, entonces es 0 más 4 es 4. Una vez que terminamos el gráfico, después vamos a calcular las últimas fechas de término y las holguras de cada actividad. Vean ustedes que para calcular duración de tiempo, nunca hagan esto, sumar el tiempo de las actividades. Esto no está bien. Este es un error que a veces he visto en algunos alumnos y esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque van a ver que ustedes la duración de tiempo en la red es otra cosa. Es un cálculo que no tiene nada que ver con una sumatoria directa de tiempos. Porque algunas actividades, por supuesto, están pudiendo ser desarrolladas en forma paralela. Entonces puede ser menor tiempo que esto. Bien, vamos a la actividad. Esto dejo nada más para comparar a modo de ver cómo es erróneo esto. La actividad B tiene precedencia en A y tiene una duración en tiempo normal, porque nosotros estamos diagramando el proyecto en tiempo normal, con tiempo normal. Después vamos a hacer con tiempo acelerado o tiempo de urgencia, también lo llaman a veces. B precedencia en A, una duración de 3 semanas. Vamos a hacerlo un poquito más corto. Voy a pegar esto aquí abajo. Inclusive esto voy a llevar un poco más arriba. Y esta es la actividad B. Tiene una duración de 3 semanas. Y vamos a sumar aquí. 0 más 3 es 3. Vamos ahora a la actividad C, con precedencia también en A. Entonces, disculpen, por favor, aquí vean ustedes que me corrigen si es que tengo errores. Aquí, por ejemplo, sí estoy errando porque B, esto significa que B no tendría que tener precedencia. Esto estaría bien, repito, si la tabla de secuencia de actividades se presentaba de esta forma, pero esto está mal. Aquí decía que B tiene precedencia en A. Quiere decir que esto tiene que ser así. Debe partir de A. Por eso podríamos, más bien esto, dejar ahí. Bien. Ahora tenemos el cálculo de tiempo y todo eso está bien ahí. A la actividad C también precedencia en A con 2 semanas de duración. Ahí sí
podría utilizar esta información. Y esta va a ser la actividad C, que tiene una duración de 3 semanas. Tenemos, no, solamente 2 semanas, no es 3. 2 semanas. Estamos haciendo en tiempo normal. D, precedencia en B, duración 5 semanas. Podemos tomar esto para copiar y aquí nos está diciendo que tiene precedencia en B. Esta es la actividad D con 5 semanas de duración y vamos calculando. Nos sumamos todavía a esto. Tenemos que calcular los tiempos. La primera fecha de término. 4 más 3 es 7. 7 más 5 es 12. Y 4 más 6 es, más 2 es 6. Juan, María, Jenny, ¿me escuchan? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Se entiende. Está. Vamos ahora a la actividad E. Precedencia en 2 actividades, B y C. E tienen una duración en tiempo normal de 1 semana. Vemos que la actividad B finaliza en este nodo. Vamos a ir poniéndole también letras ya a esos nodos para que este es B minúscula, esto es C minúscula, D minúscula y E minúscula. Muy chico está esto, voy a incrementar el tamaño de la D entonces tiene precedencia en B, 5 semanas de duración, está bien. Vamos a la siguiente actividad ahora, que es E. Decíamos que tenía precedencia en B y en C. B termina en el nodo C y C termina en el nodo D. Como estos son los nodos de referencia para unir a la siguiente actividad, y dado que aquí ya está la actividad D partiendo de este nodo, lo que podemos hacer es continuar a este nodo para no confundir con la actividad que estamos planteando, que es E. Que dura 1 semana. Pero como B también es precedente, tenemos que establecer la precedencia con una línea discontinua, es decir, con un dummy. Que voy a copiar acá. Esto se llama entonces dummy o actividad ficticia, también lo llaman en los libros. Y en Rusia, en China, en cualquier país que estén haciendo este mismo gráfico, esto va a significar de que ambas actividades tienen precedencias sobre esta actividad. Es decir, que B tiene precedencia por medio de esta línea y C tiene precedencia, digamos, por este nodo, ¿verdad? Ambos entonces sobre la actividad E. Y aquí surge la cuestión. Este es el nodo F. Surge la cuestión de por qué se pone esto. Porque vamos a tener que considerar entre estas dos primeras fechas de término de estas actividades para sumar a la siguiente actividad y tener que calcular la primera fecha de término. Estamos buscando la primera fecha de término. Como dice las fórmulas, que para la primera fecha de término se considera a la
de la actividad en cuestión es primera fecha de término de la actividad precedente más duración de la actividad en cuestión. Entonces dice primera fecha de término de la actividad precedente más la duración de la actividad en cuestión. Pero como acá hay dos, ¿cuál elegimos? Nos dice que entre varias actividades precedentes elegir la primera fecha de término máxima o fecha de término más tardía, también van a encontrar como concepto en los libros. La fecha más tardía es 7, a pesar de que este está unido por el nodo 6, aquí tenemos que tomar a 7. Entonces va a ser 7 más 1, la primera fecha de término es 8. Si esto quedó claro, voy a continuar. ¿Cómo hallar entonces la primera fecha de término? Vamos a la siguiente entonces. Si no hay preguntas, por favor, al instante me hablan nada más, ¿sí? La siguiente actividad es la actividad F. 3 semanas de duración, precedencia en C. C terminó aquí, entonces vamos con la actividad F. Y esto puede surgir como un problema también porque vamos a suponer que F vaya a ser como esto. F que tiene una duración de 3 semanas en tiempo normal. Y yo tenga que tomar y que diga aquí F tiene con precedencia C. Pero al unirse con este nodo va a crear confusión porque B está teniendo precedencia sobre E y no sabemos si esta precedencia es sobre F también. Entonces, al crearse esta confusión, se crean los nodos auxiliares. ¿Qué significa eso? Vamos a plantear aquí a F y vamos a crear un nodo auxiliar donde se establezca la precedencia de la actividad C. Aquí esto es también complicado. A ver un poco, ¿no? Vamos a unir aquí al nodo C, a la actividad C. Esto es un proceso de prueba-error porque si nosotros estamos haciendo esto, C duraba entonces 2 semanas. Y aquí tengo que establecer de que la precedencia de la actividad C sobre E. Esto es lo que significa. Entonces, voy a poner aquí D G como nodo. Y esto era 4 más 2, 6. 4 más 2, 6. Ahí sí, al demostrar la precedencia tanto de C como de B sobre la actividad E, vamos a solucionar esto antes que nada para no crear confusión. Podemos trasladar esta fecha, que es la primera fecha de término de la actividad precedente, que es 7, y ahí 7 más 1, 8. Es decir, trasladamos la precedencia o el tiempo máximo entre 7 y 6 a este nodo auxiliar para sumar con la duración de E y tener la primera fecha de término de la actividad E.
Y ahora sí podemos considerar a la actividad F, que tiene una duración de 3 semanas, y vamos a sumar la primera fecha de término. 6 más 3 es 9. Y a modo de ordenar este gráfico, vamos a ponerle nodo H. Muy bien. Eh, Esto, si queremos más hacerlo ordenado, por decir, podemos llevar esto al medio nada más, ¿verdad? Eh, y que ambas flechas, digamos, salgan del nodo V, para hacerlo algo más equilibrado, digamos, pero está bien así. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Creamos un nodo auxiliar para que no cree confusión de las precedencias, porque acá ya se está volviendo complejo, digamos, analizar, entender esta red y poder entender cuál es el cálculo para la primera fecha de término de E. Si esto se entendió, voy a continuar a la siguiente actividad. La creación de un nodo auxiliar. ¿En qué momento se crea un nodo auxiliar? Un nodo auxiliar entonces se crea cuando va a crear confusión las fechas de precedencias, y esas precedencias deben estar establecidas por estas flechas discontinuas, que también se denominan dummies, o también se denominan en los libros, van a encontrar con el nombre de actividades ficticias, porque no tienen duración, no incurren actividad, recurso, no insumen recurso ni nada, sino que solamente indican precedencias. Vamos a la actividad D. Quiero decir, disculpen, G. Precedencia en dos actividades, en E y F. Tiene 4 semanas de duración. E finaliza acá, F aquí. Dado esta situación, podemos partir, por ejemplo, de la fecha más mayor, ¿verdad? Que es 9. Entonces, podemos decir que la actividad G que dura 4 semanas, finaliza en el nodo I. Y vamos a establecer también la precedencia de la otra actividad, que también es precedente de G, que es la actividad E. Esto es lo que estamos leyendo. G tiene precedencia en E y F. E y F. Ahora se toma la fecha mayor, es 9. 9 más 4 es 13, semana número 13 del proyecto. Y vamos a la siguiente actividad. Es la actividad H, precedencia en D y E. Aquí están las actividades D y E. Vamos a hacer prácticamente igual con H, que dura 4 semanas. Voy a copiar esto. Voy a partir aquí y indicar ahora, en este caso, cambia la tendencia de la flecha, porque la actividad precedente aquí es E. Con esto estamos indicando que E es precedente de G, y la fecha mayor es 12. Aún así, entre 12 y 8 es 12 la mayor. La primera fecha de término entonces va a ser 12 más 4, 16. Este es el nodo J. Por último, tenemos la actividad I, precedencia en H y G. Disculpen, esta última es H. Y vamos a considerar la fecha mayor, que es justamente, está en el nodo J, finalización de la actividad H. Para unir esta actividad, aquí tenemos precedencia en dos actividades, en H y G, para I, que dura 6 semanas.
Entonces voy a hacer esto. La actividad I que dura 6 semanas y que también tiene precedencias en la actividad G. Esto es lo que estábamos leyendo. G y H son precedentes de I. La fecha mayor es 16, entre 13, 16 más 6 son 22. Son 16 y 6, son 22 semanas de duración en el proyecto. Este es el nodo final A. Y podemos ya calcular las últimas fechas de término. El proyecto no puede terminar después de la semana 22. ¿Y cuál es la fórmula de holgura? Que ya podemos hallar también las holguras de cada actividad. Para esta actividad I, vamos a ver la fórmula de holgura. Dice que es última fecha de término menos primera fecha de término de la actividad en cuestión. Para hallar entonces la holgura de la actividad I es última fecha de término menos primera fecha de término. Última fecha de término menos primera fecha de término nos da 0. Y vamos buscando la última fecha de término. 22 menos 6, 16. En este caso, como G también es precedente de I, entonces podemos trasladar, por esta línea nos habilita que traslademos esa fecha como la última fecha de término. Va a ser 16. Aquí 16 menos 16, por ejemplo, es 0. 16 menos 13, aquí nos da 3. Y seguimos calculando. 16 menos 4 nos da 12. Pero acá tenemos una disyuntiva. No. Esta es precedente. Va a ser aquí entonces 12. Porque lo que estamos buscando es, lo que estamos calculando esto, las últimas fechas de término. Última fecha de término de la actividad en cuestión es última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior. Entonces, última fecha de término de D va a ser última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior. 16 menos 4 da 12. Este puede ser también la última fecha de término de E, pero aquí como E también es precedente de G, entonces vamos a dejar como un cálculo auxiliar. Le voy a dejar aquí el 12 y vamos a calcular aquí también. 16 menos 4 es 12. Y acá da la casualidad que coinciden las fechas, motivo por el cual no hay fecha mínima, porque entre varias, para la última fecha de término, entre varias actividades posteriores se tiene que elegir la última fecha de término mínima. Y en este caso es 12. No hay conflicto en este sentido. Y seguimos calculando. Última fecha de término va a ser siempre con esta fórmula, ¿verdad? Última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior. Entonces va a ser 12 menos 3. Es 9. Y aquí va a ser 12 menos 5. Va a ser 7. Aquí sí va a crear un conflicto para ambas, para B y C, porque E es la actividad posterior de B y C. 12 menos 1 va a ser 9. Va a ser 9 y va a ser 11. Esta fecha puede ser también la última fecha de finalización para B y para C. Voy a trasladar acá como un cálculo auxiliar. 11, porque este es un nodo auxiliar. Y también para C voy a trasladar esa fecha 11 aquí. Y vamos a dejar afuera esto.
como un cálculo auxiliar para determinar. Esto es 12 menos 3 es 9. Bien. Dice que la última fecha de término para la actividad es, en cuestión, es última fecha de término de la actividad posterior menos la duración de la actividad posterior, y entre varias actividades posteriores elegir la última fecha de término mínima. Entonces va a ser 12 menos 3, 9. Entre 9 y 11, ¿cuál es la mínima? Es 9. Entonces borramos esto. Lo mismo para la actividad B. Tenemos que 12 menos 5 es 7. Y aquí ya calculamos 12 menos 1 es 11. Entre 7 y 11 la actividad, la última fecha de término mínima es 7. Ahora vayamos a las últimas fechas de término de la actividad B. En este caso de la actividad A, quiero decir. 7 menos 3 nos da 4. Y 9 menos 2 nos da 7. Entre 4 y 7, la última fecha de término es mínima es 4. Y 4 menos 4, 0. Vamos a ver aquí, es 0, ¿verdad? 4 menos 4, última fecha de término menos primera fecha de término da 4. 7 menos 7 es 0 también. Y aquí 12 menos 3, menos 9 es 3. Y para C es 9 menos 6 es 3. Tenemos entonces, esto no tiene que ver con la fecha de terminación quiero decir, la holgura de ninguna actividad. Vamos a considerar entonces el camino crítico que va a estar signado por, aquí es 12 menos 12 es 0, por las actividades que tienen holgura 0. Voy a marcar con este color. Y vamos a ver que el camino crítico es este. Es entonces la actividad A, B, D, H e I. ¿Cómo se controla si este es el camino crítico? Directamente tiene que sumar 22. 4 más 3, 7, más 5, 12, más 4, 16, más 6, 22. Es el camino crítico. Ahora vamos a buscar las holguras libres o actividades con holguras. Para esta actividad es A no tiene, C sí tiene. ¿Cuántos días? 3 días de holgura. Voy a poner entonces aquí C. Voy a poner abajo la holgura. Después otra actividad con holgura es E con, no calculamos aquí. 12 menos 8 es 4. E con 4 semanas de holgura. Y G, no. También tenemos a F con 3 semanas de holgura. Y por último G con 3 semanas de holgura. Entonces, estas son las actividades con holgura, C, E, F, G, con sus cantidades de semanas. Esto significa que, por ejemplo, la actividad G puede retrasarse 3 semanas sin afectar la fecha de culminación del proyecto en 22 semanas. Por eso, como administradores, tenemos que cuidar siempre el camino crítico. Tenemos ahora la fecha de terminación del proyecto, que es 22 semanas en tiempo normal. Vean ustedes que 32 nosotros la habíamos calculado sumando esto, por eso es incorrecto. Vamos a ponerle lo que realmente tiene que ser, que son 22 semanas. Y ahora vamos a calcular en cuánto tiempo se finalizaría en tiempo acelerado. En principio,
podemos copiar este gráfico para desarrollarlo aquí más abajo, sin problema. Y verificar si esto se cumple. Nada más lo que vamos a hacer es cotejar las fechas o cambiar las fechas de duración, todas las fechas de duración y calcularlo de nuevo. Porque eso sí va a cambiar. Y también las holguras. Bien, lo primero que hacemos entonces es, vamos a tomar el tiempo de duración en condiciones aceleradas. Dice que para la actividad para la actividad A no tiene precedencia, tiene duración de 2 semanas. Y vamos ya calculando las primeras fechas de término. 0 más 2, 2. Tenemos después, no sabemos si este va a ser el camino crítico. Vamos a... Tenemos después la actividad B, precedencia en A. Aquí está la actividad B. Tiene una duración de 2 semanas en tiempo acelerado. Y seguimos sumando 2 más 2, 4. Después tenemos la actividad C, precedencia en A. Esta actividad tiene una duración de 1 semana en tiempo acelerado. Y sumamos 2 más 1 es 3. La actividad D, precedencia en D, 3 semanas de duración. La actividad D, precedencia en B, 3 semanas de duración, va a ser entonces 4 más 3, 7. Tenemos después la actividad E, precedencia en B y C. Ya hicimos todo el proyecto, casi va a ser el mismo planteamiento, por eso estamos usando ya este gráfico e inclusive el nodo auxiliar, ¿verdad? Planteándose entonces que E tiene precedencia en dos actividades como B y C. Aquí E en tiempo acelerado tiene una duración de 1 semana solamente. Vamos a tomar la fecha máxima entre 4 y 3. La fecha máxima es 4. Entonces debemos sumar. La primera fecha de término va a ser 4 más 1, 5. Tenemos por la actividad F, precedencia en C. La actividad F está aquí. Tiene una duración de 2 semanas en tiempo acelerado. Y va a ser 3 más 2, 5. Tenemos por la actividad G, precedencia en E y F. Aquí están las actividades E y F. La fecha mayor no hay porque ambas son, la primera fecha de término es 5, no hay conflicto. G tiene una duración de 2 semanas y va a ser entonces 5 más 2, 7. Después tenemos a la actividad H, precedencia en D y E. La actividad H está aquí con 1 semana de duración. El tiempo máximo, la primera fecha de término va a ser entre 5 y 7, va a ser 7, es la fecha máxima, 7 y 1, 8. La primera fecha de término entonces es 8 para H. Por último, I, precedencia en H y G, tiene 5 semanas de duración. Y con 5 semanas
entre 7 y 8, 8 es la fecha máxima, 8 y 5 son 13. 13 es la última fecha de término. Ahora vamos a ir buscando las últimas fechas de término de este gráfico de la actividad en sí. 13 menos 5 es 8. Aquí no varía no varía el cálculo de las holguras, de las holguras de la actividad, le dejo un 0 nomás, porque 8 menos 8 es 0, ¿verdad? Última fecha de término menos primera fecha de término da 0. Para G sí es 8, la última fecha de término. Y aquí hay una holgura de una semana. 8 menos 2 es 7. Quiero decir 6, disculpen. Y aquí hay una holgura de una semana. 8 menos 1 es 7. Y aquí sí, entre 7 y 6, la fecha mínima es 6. Por lo tanto, va a ser la última fecha para término de E. Aquí hay una holgura de una semana para la actividad E. Y continuamos. 6 menos 2 es 5. Quiero decir, 6 menos 2 es 4. Voy a dejar aquí afuera porque la finalización de la actividad C puede depender también de la finalización de E, porque 6 menos 1 es 5. Este puede ser otra fecha de finalización, de última fecha de finalización para determinación para la actividad C. Entre 5 y 4 es 4. La fecha, quiero decir, sí, 4 es la fecha mínima, porque al calcular la última fecha de término entre varias actividades posteriores tenemos que elegir la última fecha de término mínima. Entonces, entre 4 y 5 la mínima es 4. Y aquí la holgura de C finalmente va a ser 1, de una semana. 7 menos 3, 4. Eh, y aquí también tenemos que establecer que 5 es una fecha ya que puede ser la última fecha de término de B, pero entre 5 y 4 la mínima es 4. Misma situación que C. 4 menos 2 es 2. Aquí tenemos otra situación que es 4 menos 1 es 3. Entre ambas la fecha menor es 2. Borramos este cálculo auxiliar, este planteamiento auxiliar y 2 menos 2, 0. Vemos que el camino crítico prácticamente se mantiene. Voy a marcar la secuencia del camino crítico por estos nodos amarillos. Es A, B, D, H e I. La duración del proyecto es de 13 semanas. Y las holguras son C, una semana, E, una semana, F, una semana y G, una semana. Todos una semana de holguras tienen, a diferencia de este otro que
Lo que varía justamente es la duración y las holguras. La duración es de 22 semanas. Finalmente, dado estos resultados, 22 semanas en tiempo normal y 13 semanas en tiempo acelerado, podemos concluir que el proyecto finalizaría, o más bien desarrollando el proyecto aplicando la técnica de intensificación de recursos, finalizaría con o en 13 semanas estando $22 menos 13 nos da 9 semanas. A ver, 13, 7 y 2, sí, 9 semanas antes de lo previsto inicialmente. Y si están escuchando ya, ¿qué podemos concluir con esto? Si 39 millones de guaraníes cuesta terminar el proyecto, digamos, con 2 meses y una semana antes de lo previsto, podríamos decir que sí vamos a gastar ese dinero. Y lo mejor sería analizar si conviene habilitar el proyecto antes de lo esperado, ¿verdad? Entonces, para ello, para destinar ese recurso adicional, se recomienda analizar las situaciones de costo-beneficio es decir, cuánto se ganaría si el proyecto se termina con esa anticipación. ¿Se entendió hasta aquí? María, Juan. Lo que, Sí, se estamos, entiende, profesor. lo que estamos diciendo es, a ver, si es que es un local comercial, ¿será que vamos a recaudar 39 millones de guaraníes con 2 meses de anticipación? Es conveniente terminar antes. Entonces, si es que no vamos a vender todo ese dinero, no es luego ventas, es utilidad neta final, ¿verdad? Porque estamos hablando de un costo de inversión. Entonces, dado esa situación, si analizamos, por decir, una vivienda, podemos decir, bueno, estamos pagando un alquiler de 2 millones de guaraníes por mes y te digo,
mira, no conviene desarrollar el proyecto en tiempo acelerado. Si es un negocio y se va a vender aproximadamente 150 millones de guaraníes cada mes y tener una renta de 40 millones de guaraníes aproximadamente para esos 2 meses, sí vamos a acelerar el proyecto. Entonces, hoy aprendimos una técnica que es muy útil para analizar proyectos y para ver qué tanto conviene aplicar la intensificación de recursos a un proyecto determinado. ¿Se comprendió esto? Sí, profe, Si no gracias. hay más preguntas, entonces finalizamos